Buenas noches. Hoy vamos a ver el algoritmo de Viola-Jones, que son los autores de este algoritmo para reconocer objetos, patrones y específicamente caras. Eso vamos a ver hoy. El video que están viendo es el video del proceso de cómo se reconocen los rostros y las caras. Es un clasificador HAR en cascada. Y básicamente lo que va haciendo es reconociendo figuras que son positivas y negativas. Es decir, un fondo y luego ciertas características de lo que representa el rostro. Y se hace pasar muchas veces por una imagen. Esto es realmente viendo en cámara lenta. El proceso es mucho más rápido y va recorriendo ese proceso cuadro por cuadro, como ven ahí. Entonces va cuadro por cuadro, recorre y va reconociendo ciertas características. Como recorrer píxel por píxel va a tardar mucho. Entonces ven ahí unos cuadros internos que se van moviendo buscando las características de los rostros, las características de los rostros en cuadros, ya sea negros o blancos, que son las características de los rostros que se va a buscar. Vamos a ver, voy a irme hacia el final del video. Se dan cuenta que deja marcado en el recorrido iterativo, porque empieza desde esta esquina, va hasta terminar, pero se concentra en los lugares que más se parece a un rostro. Y ven cómo deja marcado en color rojo. Esas son las áreas que es más probable que exista un rostro. Y va en cascada porque hace varias veces. Primero buscan y desechan las características que no son rostros, que son, por ejemplo, ahí encontró y marcó el rostro. Primero desechan las características del fondo de lo que es el rostro. Luego hace un recorrido iterativo hasta encontrar el que más se aproxima al rostro y se queda con el último, al cual es el que más se aproxima al rostro, y eso lo encuadra como que es el rostro. Bueno, entonces empezamos. Vamos a ver detección de rostros, caras, ojos y HAR en cascada, que es un proyecto de visión artificial realizado con OpenCV para el reconocimiento de patrones y rostros. Bueno, acá ven el gráfico, estas son las características que vimos en el video, que se movían de un lado a otro para reconocer los rostros. ¿Y quién desarrolló este proyecto? Fue un proyecto realizado por el señor Viola y también por el señor Jones en el 2001. Y es uno de los algoritmos más perfeccionados para la detección de objetos. Entonces, la detección de objetos mediante el clasificador en cascada basado en función HAR es un método eficaz de detección de objetos compuestos, propuesto por el señor Viola y Jones
en su documento Rapid Object Detection Using Booster Cascade of Simple Pictures en el 2001. Se trata de un enfoque basado en el aprendizaje automático en que la función en cascada se entrena a partir de muchas imágenes positivas y negativas. Luego se utiliza para detectar objetos en otras imágenes. Bueno, entonces lo que requerimos son imágenes positivas y negativas. ¿Qué son las imágenes positivas? Son las imágenes de los rostros. Es decir, que para poder entrenar el clasificador en cascada realizado por Viola Jones, que es el Hard Cascade Booster, entonces necesitamos muchas imágenes de rostros. Por un lado, que son las imágenes positivas, y por otro lado las imágenes negativas, que son las imágenes de los fondos. O sea, este hace una discriminación entre el fondo y el rostro. Y si vamos a detectar otro objeto, la misma cosa. Si vamos a detectar una manzana, hace una distinción entre imágenes positivas, manzanas, y imágenes negativas, cualquier fondo que uno encuentre. Entonces tenemos que tener varias fotos, millones de imágenes de fotos, millones de imágenes de personas, que son las imágenes positivas, y millones de imágenes negativas, que son cualquier lugar que quitamos fotos, que son los fondos. Puede ser el fondo de un parque, el fondo de una casa, el fondo de una galería. Entonces, diferentes fondos que uno va teniendo. Existen bases de datos donde ya se quitaron estos fondos. Nosotros de los fondos vamos a utilizar. Y existen ya también bases de datos donde ya se tiene una cantidad X de imágenes positivas de rostros, imágenes positivas de vehículos, así etcétera. Entonces yo puedo, con esas imágenes positivas que voy a entrenar eso, y voy a tener un archivo que en el caso del OpenCV lo guarda en un archivo XML. Ese es el proceso que entrena, y ahí dentro de ese archivo XML que se guarda, él ya sabe cómo detectar objetos. Entonces tenemos todas esas características. Por ejemplo, si yo voy a detectar esta imagen que ven acá de un 20.000 guaraníes, previamente yo tuve que haber entrenado entre fondos y las imágenes positivas. Una imagen positiva que ven en este recuadro es lo que yo marqué para detectar un billete de 20.000, por ejemplo. Entonces, cualquier objeto se puede detectar, no solo rostros, pero solamente hay que marcar las imágenes positivas, que son las que yo quiero detectar, y las imágenes negativas, que son cualquier otro tipo de imagen. Entonces, luego aplicarle el algoritmo de Viola Jones y el programa de entrenamiento que va a generar el archivo XML, que nos va a posibilitar luego usar la detección. Ya en ese archivo ya se encuentra la capacidad para que él pueda detectar. Entonces aquí trabajaremos con la detección de rostro. Inicialmente el algoritmo necesita muchas imágenes positivas, imágenes de caras o rostros, y negativas, imágenes sin caras. Eso es lo que se necesita para entrenar al clasificador. Se le coloca todas estas imágenes, y el clasificador va a entrenar y va a generar ese archivo XML que ya está entrenado y listo para poder utilizar ese archivo XML para que detecte rostros de una manera fácil. Entonces, aquí trabajaremos con la detección de rostros. Inicialmente el algoritmo necesita muchas imágenes positivas e imágenes de cara, y negativas, imágenes sin cara. Para entrenar al clasificador, entonces necesitamos extraer rasgos de él.
Por ello, se utilizan las características HAR mostradas en imágenes de inferior, que son como nuestro núcleo convolucional. Cada característica es un valor individual obtenido restando la suma de los píxeles bajo el rectángulo blanco y de la suma de los píxeles bajo el rectángulo negro, que es esto. Vieron, por ejemplo, la imagen que vamos a ver otra vez, estos clasificadores HAR que tienen color negro y color blanco. Estos clasificadores se usan para leer los píxeles de la imagen. Los píxeles son los puntos y cada punto que tiene la imagen para poder ser leída, de los colores que tiene. Como leer cada píxel va a tardar mucho, entonces se lee por bloques. Y para leer por bloques se lee de esta forma, con los clasificadores HAR. Voy a mostrar otra vez el mismo video, pero voy a cortar. Básicamente lo que hace el recorrido de HAR en cascada es en cascada porque ven que recorre la misma imagen varias veces y va bajando, y cuando encuentra una característica que se parece a un rostro, él se queda más tiempo. Entonces desecha lo que no se parece a un rostro, y donde más se parece a un rostro él se va a quedar y va a marcar, va a guardar eso en un vector, el grupo que más se parece, y va a seguir en cascada, va a seguir en forma iterativa recorriendo varias veces. Ahí, por ejemplo, se parece a un rostro y se dan cuenta que está quedándose y está analizando en esa posición, está analizando más tiempo la imagen, y se dieron cuenta que ya guardó eso en un vector o varios vectores ya acá en este caso, que son estos recuadros, y va a recorrer la máxima cantidad de veces posible hasta que él encuentre eso que quiere, que es un rostro. Entonces, la mejor probabilidad, cuando encuentre un recorrido con mejor probabilidad, ese va a ser el resultado de lo que nosotros estamos buscando, que es esto. Entonces, en todo ese recorrido, el que tiene mayor probabilidad se va a quedar ahí, y ese va a marcar como que es el rostro, y ahí va a detectar el rostro. Así funciona esto. Para ello, lo que analiza son estas características de los rostros. ¿Qué características ustedes notan de los rostros y son lo más claves para reconocer un rostro? Uno es la frente. Las personas tenemos una frente bien marcada para poder reconocer. Otro es la nariz y los ojos y la boca. Pero básicamente los algoritmos de reconocimiento de rostro, las características que más se marcan son de los ojos, las pestañas, o sea, esta área, básicamente esta área. Entonces, la mayoría de los algoritmos se enfocan en la región de los ojos. Por ejemplo, algunos dicen, para poder engañarle a un sistema de reconocimiento facial, lo que tiene que hacer, por ejemplo, es pintarse esta área de un color y esta dejar al natural. Entonces no va a reconocer, porque lo que busca es características de esta región. Como ven aquí en esta imagen, estas son las regiones que se buscan con esas características. Dice, pero entre todas estas características calculamos la que la mayoría de ellas son irrelevantes. Por ejemplo, considere la imagen de Adabas, que es un tipo de algoritmo para quitar cuál es importante y cuál no. La fila superior muestra dos buenas características. El primer rasgo seleccionado parece centrarse en la propiedad que la región de los ojos es a menudo más oscura que la región de la nariz y la mejilla.
La segunda característica seleccionada se basa en la propiedad de que los ojos son más oscuros que el puente de la nariz, por lo que las mismas ventanas que se aplican, que son los cuadrados que nosotros vimos en el video, pero las mismas ventanas que se aplican en las mejillas o cualquier otro lugar es irrelevante. Entonces, ¿cómo seleccionamos las mejores características de más de esa cantidad de características? Y cómo se hace a partir del algoritmo de Ada-Bast. Ese es el que nos da la probabilidad. Básicamente, Viola Jones utilizó el algoritmo de Ada-Bast para poder reconocer los rostros. Y se basó en las probabilidades que tiene para detectar los rostros. Básicamente lo primero que hace es una discriminación entre sectores relevantes y irrelevantes, y luego se concentra en cascada para quedarse con las secciones relevantes. Entonces primero se seleccionan las tasas de errores mínimos y se eligen lo que mejor clasifican las imágenes positivas y negativas. Entonces se va remarcando, como vieron, los rectángulos de color rojo, las que tienen mejor clasificación de imagen. Entonces se recorren submarcos en cascada, como vieron. Recorrimos una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y fuimos marcando subregiones donde más se aparecen. Entonces vamos a concentrarnos en esas subregiones donde más se parecen al rostro. Se dieron cuenta que ese algoritmo en el video se detuvo más en las regiones que más se parecen a rostros, y así funciona. Entonces, al recorrer submarcos en cascada se asignan pesos que van ajustando cada iteración hasta encontrar el valor óptimo, y cuando encuentra el valor óptimo, ese valor va a ser el resultado de ese algoritmo. Entonces el clasificador final es la suma ponderada de estos clasificadores débiles. Se llama débil porque solo no puede clasificar la imagen, pero junto con otras fuentes forman un fuerte clasificador. Entonces, recorrer una vez, y al recorrer una vez, este parece un rostro, y recorrer otra vez y este parece un rostro, y así se va acercando al área donde está el rostro. El papel dice que incluso 200 características proporcionan una detección con un 95% de precisión. Su configuración final tenía alrededor de 6.000 características. Esto es en el ejercicio, en el experimento que hicieron para reconocer la primera imagen. Imágenes de una reducción de esa cantidad de características a 6.000 características. Y lo hace bastante rápido, como pudieron ver. Que básicamente, vamos a ver otra vez el video para poder entender. ¿Ven ahí cómo va muy rápido? Y cuando se acerca a lo que es un rostro tarda más, se analiza más. Ese es el algoritmo de Ada-Bast. Y se dan cuenta que es un clasificador débil, pero como hace varias iteraciones para encontrar el rostro, se dan cuenta que va haciendo búsquedas dentro de esas áreas que ya volvió a buscar hasta que encuentra el óptimo. Entonces así funciona este algoritmo, y va desechando imágenes que no corresponden. Entonces, en una imagen, la mayor parte de la región de la imagen es una región no facial. Por lo tanto, es mejor tener un método simple para comprobar si una ventana no es una región facial, que es lo que estuvo haciendo y vimos en el video, y recorre más rápido. Entonces se lo desecha. Si no lo es, entonces deséchenlo en un solo disparo. Entonces conviene, recorrimos imágenes que no son rostros, y al no ser rostros directamente olvidamos y vamos a buscar en otras regiones. Cuando encontramos
un área de un rostro, entonces nos acercamos a esa región y ¿qué hacemos? Nos concentramos en esa región para buscar el rostro. Entonces, desechamos lo que es cualquier fondo, por eso es que le metimos imágenes negativas que son cualquier fondo y las imágenes positivas que son las de los rostros, específicamente para concentrarnos en esas características. Si no es, deséchelo de un solo disparo, que es lo que hace. No los procese de nuevo. En su lugar, concéntrese en la región donde puede haber un rostro. De esta manera podemos encontrar más tiempo para comprobar una región posible, que es una región facial. Entonces, según lo que vimos, una región que no es un rostro, entonces recorremos una vez y desechamos y no nos concentramos más en esas regiones. Entonces vemos a algo que se parece a un rostro y si no es, nos vamos a otras regiones. Pero cuando encontramos un área que se parece a un rostro, entonces vamos más lento y vamos a analizarlo como si fuera que tengamos una lupa y vamos a analizarlo con más detalle. Bueno, y así funciona el algoritmo de reconocimiento de Viola-Jones. Acá tenemos un ejemplo en Python, les voy a explicarle. Dice OpenCV. De hecho, imagínense lo que es hacer este algoritmo. Es un poco complejo. No lo vamos a poder hacer nosotros en poco tiempo. Por lo menos deberíamos dedicar probablemente la mitad de un semestre solamente para poder desarrollar un algoritmo de reconocimiento facial escrito desde cero. Aquí vamos a valernos de una herramienta que es la de OpenCV. OpenCV viene con un entrenador, ya viene con un entrenador para entrenar las imágenes positivas y negativas y un detector que nos sirve para detectar después si es un rostro o no. Si quieres entrenar tu propio clasificador para cualquier objeto como coches, aviones, etc., entonces podemos detectar cualquier tipo de objeto que nosotros querramos. Solamente que vamos a tener que reemplazar, en vez de usar las imágenes positivas de cara, si queremos detectar aviones, vamos a tener que usar unas cuantas imágenes de aviones, por ejemplo, o de autos, que van a ser nuestras imágenes negativas. Que no van a ser nuestras imágenes positivas. Y nuestras imágenes negativas van a ser todos los fondos. Entonces, puedes usar el OpenCV para ese trabajo. Para ello podrás profundizar en dicha investigación. Aquí nos ocuparemos la detección de rostros de OpenCV, ya que contiene muchos clasificadores preentrenados para cara, ojos, sonrisa y estados de ánimos, etc. Estos archivos XML se almacenan en la carpeta que ven ahí, OpenCV/data/hard-cascade. Una ventaja que tenemos nosotros es que dentro de la herramienta OpenCV ya están unos cuantos archivos XML ya preentrenados. Yo no necesito pasarle las fotos positivas y negativas, ya están dentro de estos XML, ya está, para que yo pueda usarlos. Ya tengo todo servido. Cuando yo utilice la imagen para reconocer rostros, automáticamente va a reconocer rostros porque ya está preconfigurado. Pero si yo quiero reconocer una manzana, eso no está configurado. Y no tengo ningún archivo de XML que me provea eso. Entonces tengo que usar el programa que ya viene dentro del OpenCV, que es el entrenador, y otro programa que es para poder detectar. Y eso yo utilizo con OpenCV, ya sea en lenguaje C, o con OpenCV, ya sea en Java, o con OpenCV en Python. Nosotros vamos a ver el ejemplo en Python. Entonces, los archivos ya preentrenados, esto es una pregunta y acuérdense de esto.
está en OpenCV barra data barra hard cascades. Ahí están esos archivos XML. Pero si yo quiero generar y reconocer manzanas, voy a usar el entrenador, que al final el entrenador me va a convertir un archivo XML, se van a convertir en un archivo XML el resultado de analizar mis imágenes positivas y negativas. Mis positivas, las manzanas. Mis negativas, cualquier fondo que se pueda usar para discriminar entre una manzana y su fondo. Y va a generar un archivo de XML. Pero ese archivo de XML va a estar guardado en otro lugar del directorio que no es este OpenCV barra data barra hard cascade. Solo aquí están las imágenes que ya fueron preentrenadas. Entre ellos, el reconocimiento de ojos, el reconocimiento de perfiles de cara de diferentes posiciones y el reconocimiento de, como dice acá, de otros objetos. Bueno, eso es lo más importante. Entonces vamos a crear un detector facial y ocular con OpenCV. Vamos a detectar rostros y ojos. Primero necesitamos cargar los clasificadores XML dentro del programa que vamos a usar. A continuación cargue nuestra imagen, que es la que vamos a tener como entrada. Esa entrada puede ser una sola imagen o puede ser un video a escala de color de grises, porque en escala de color de grises la cantidad de colores es menor y nuestro vector para analizar es menor. Acuérdense que esto es una matriz y tener una matriz con más cantidad de colores va a usar mucha cantidad de RAM y va a ser un problema. Por eso es que se convierte a escala de grises. Se coloca a blanco y negro básicamente para que pueda reconocer los rostros y las características. De hecho, muchas características de imágenes positivas y negativas se preconvierten luego a escalas de grises en el programa de entrenamiento, para que la cantidad de colores que va a analizar el entrenador sea menor y sea mucho más rápido y eficiente. Por eso, por una conveniencia, se coloca a escalas de grises. Acá en la imagen vemos que detectó el rostro de la señora, del señor y de sus hijos. Y a cada uno de ellos le marcó dónde está el área del rostro y marcó 3 áreas del rostro y también reconoció los ojos. Entonces se usaron 2 clasificadores, uno para la cara y otro para el rostro. Bueno, y aquí tenemos el algoritmo. Les voy a comentar el algoritmo, cómo funciona. Está hecho en Python y así como tiene el include del lenguaje C, acá es el import numpy ANP import cv2. Está importando las librerías para que podamos utilizar. Entonces está importando esas librerías para que podamos utilizar. Así como en Java ustedes importan librerías, también en Python necesitan importar las librerías. Y dice import numpy ANP y le pone un alias al numpy, porque si no tengo que llamarle numpy cuando llamo alguna de sus funciones. Entonces directamente acá le llamo np. La librería numpy se usa para que maneje arrays o matrices o vectores, pero más matrices. Si ustedes manejan MATLAB, que es una herramienta MATLAB significa laboratorio de matrices, y básicamente una variable es una matriz. Acá también la misma cosa, una variable es una matriz. ¿Y por qué se usa NumPy? Porque si ustedes se fijan, una imagen está guardada por miles de puntos.
Una imagen está compuesta por miles de puntos, que al fin y al cabo es una matriz. Recorrer punto por punto tardaría un montón. Entonces, trabajar por bloques más grandes de memoria va a ser mejor. Y para trabajar bloques de memoria más grandes utilizamos esta librería NumPy, que mueve array de un lado a otro, que mueve matriz de un lado a otro de una forma bastante rápida. Entonces, es mejor utilizar esa forma. Y para eso se utiliza esta librería NumPy. Import cb2, importamos las funciones que vamos a nosotros necesitar para reconocer el rostro. Y luego aquí creamos una variable que se llama FaceCascade y le aplicamos el archivo XML que estábamos diciendo. Primero vamos a aplicar en FaceCascade, vamos a estirar el archivo XML del reconocimiento de front face, es decir, la parte frontal de la cara. Entonces, dentro de este archivo XML están las características necesarias para reconocer un rostro. Y dentro de este clasificador de cascade classifier hard cascade XML, dentro de este otro XML está para reconocer los ojos. Entonces uno va a reconocer la cara y el otro va a reconocer los ojos. Esto está guardado dentro de este primer archivo XML que reconoce el rostro y dentro de este otro archivo XML que reconoce los ojos. ¿Dónde están guardados eso originalmente? Aquí, OpenCV/data hardcascade. Y nosotros tenemos que llevarlo a nuestro proyecto para poder utilizarlo. Estos ya están preentrenados. Yo no tengo que hacer nada con eso. Entonces asigno a FaceCascade este clasificador y en EdgeCascade este otro clasificador para que reconozcan eso. Y luego imgRead, leo la imagen y lo asigno a img. Se dan cuenta que es bastante simple. cb2.imagenRead y él agarra todo ese bloque grande de información que está dentro del JPG y lo asigna a este array img. Así de simple. Y eso es porque utilizo este NumPy. NumPy me da la posibilidad que yo agarre una variable y me funcione como un array o como una matriz. Entonces img es una matriz que contiene esta imagen family, que es esta que ven aquí, esta imagen. Esta es la imagen de family. Entonces ven ahí y me cargan todo eso en esta matriz de img. Pero ¿qué aplico? Ven que aplico acá cb2.color img y le paso cbtcolor y entre paréntesis le paso la imagen, que es esta que leí, en colores, y le aplico este parámetro de color a gray y él me convierte en escala de grises. Y gray ahora es lo que voy a utilizar yo. Les dije que al final lo que se utiliza son escalas de grises, porque manejar una imagen como img es más grande. Se recomienda trabajar con escala de grises y por eso esta imagen que está en colores lo paso a escala de grises. Así funciona eso. Y luego voy a generar otro nuevo vector que se llama face.cascade multidetect gray 1,351 y todo esto lo que hace es buscar dentro de esa imagen dónde está el rostro.
o los rostros si es que hay más. En este caso hay varios rostros. Busca los rostros. Entonces me carga el área donde me carga esta esquina, esta esquina, esta esquina y esta esquina en ese vector que se llama faces. O sea, me da el área del rectángulo. Y lo que yo tengo que hacer acá es dibujar un rectángulo a partir de este faces. Y por eso dentro de un for recorro ese vector que se generó con las variables x y wh, que son las áreas o los vértices de estos rectángulos que él va recorriendo y te va marcando. Y lo que hago es, en esos vértices que están marcados, dibujo un rectángulo, y esos son los rectángulos que se dibujan aquí. Es decir, que encuentra este punto, este punto y este punto, y yo dibujo ahí un rectángulo. Entonces dibujo 3 rectángulos. Y eso hace acá. Acá detecta según la imagen y según lo que ya está preentrenado, que es el front face, y va a reconocer todas las caras. Se dan cuenta que es bastante simple. Es nada más hacer algo parecido a esto y él le va a reconocer todas estas áreas. Entonces aquí lo que va a hacer es agarrar y cargar estos vértices en otro vector, y ese se llama faces, y luego recorre faces y va dibujando rectángulos a cada área que se parezca a un rostro. Luego guarda en otro vector estas áreas que están aquí. ¿Para qué? Para recorrer. O si no, lo que pasa es que yo ya perdí mucho tiempo recorriendo todas estas áreas de esta forma, y a mí me es más fácil. Como ven acá en el niño, yo ya tengo esta área marcada de color azul, que es la cara del niño. Entonces, teniendo esta cara del niño, le aplico esto que se llama Roy Gray y Roy Color con los parámetros de cada uno de estos vértices, y entonces cada vez que yo ya encuentre una cara, hago otro subrecorrido. Entonces, dentro de este rectángulo, como se dan cuenta, voy a recorrer los ojos. Se dan cuenta que usa el Multi-Detect Grayscale, y ese se refiere a este archivo de XML Front Face. Y dentro de ese recorrido voy a llamar de vuelta a Edge y voy a cargar el Multi-Detect de este ROY, que es esta parte que es Rod Gray y Rod Color. Rod Gray es el que uso, y dentro de esa área voy a hacer otro subrecorrido para encontrar los ojos con la definición de este archivo XML, llamando a multi-scale, y le paso la subimagen que es esta área. Solamente le paso esta área, no le paso el área total, le paso solamente el área de los ojos para que el recorrido sea más rápido. Entonces en Ace está marcado que es otro vector, y en ese vector está marcado estos vértices, y recorro eso con un for. Como ven acá, recorro con un for y voy colocando rectángulos en esa posición. Entonces ahí va a recorrer un rostro, va a recorrer otro rostro, va a recorrer otro rostro, y dentro de cada rostro, si es posible, va a aplicar otro hard cascade y va a ubicarse y enmarcar el rectángulo de los ojos. Entonces ven cómo se clasifica eso. Luego de colocar
el rectángulo de color verde que está acá, que es este color 2 de rectángulo, o sea, sería esto. Coloco el rectángulo ahí y luego muestro la imagen. CB2 imagen show, muestro la imagen aquí y espero que alguien toque una tecla para que termine. Entonces me queda en espera y me muestra esa imagen. Toco una tecla y con este YK espera que yo toque una tecla o el clic de un ratón y luego termino el programa y me queda mostrando los rostros con las demarcaciones de los rectángulos por cada imagen que va encontrando los rostros a partir de los archivos ya entrenados que están en esta posición, o sea que están en este directorio OpenCV barra data hard cascades. Ahí están esos archivos que yo tengo que llevarlo para poder utilizar. Por ejemplo, si este está en un directorio que yo creo, mi programa se llama, por ejemplo, detector de rostros, y dentro de ese directorio que estoy usando tengo que llevar estos archivos XML para que me funcione. Bueno, y eso es básicamente lo que hace. A partir de ahí hay programas en Windows que nos permiten entrenar. Entonces estos son los comandos que se usan para entrenar: OpenCV Create Samples, OpenCV Hard Training, este es prácticamente el que entrena, OpenCV Performance y OpenCV Training Cascades. Estos son los archivos que se instalan cuando yo instalo el OpenCV. La imagen de este está, como se dan cuenta, está en Linux. Básicamente era en una Raspberry Pi. Como se dan cuenta, hasta en una Raspberry con Linux se puede instalar eso. Pero también hay en Windows. En Windows hay a modo comando y hay en forma gráfica también. Y en este caso se utiliza para reconocer billetes de 5000 y mis imágenes positivas son todas estas imágenes de estos billetes de 5000, unos cuantos, puede ser 80, 60 por ejemplo. Entonces esas son mis imágenes positivas, IMG positiva y negativa. Esas son mis imágenes positivas. Y más imágenes negativas son de cualquier fondo, pero lo más importante para mí son mis imágenes positivas. Y ahí ven el proceso de ejecución. Yo ejecuto, le hago doble clic sobre este, por ejemplo, sobre el training, y él va a entrenar. Y este es el proceso de entrenamiento que tienen acá, ven, training. O sea, básicamente lo que usted tiene que decirle es en qué directorio están mis imágenes positivas y en qué directorio mis imágenes negativas están, y luego aplicarle este comando OpenCV Hard Training y él va a tratar de armar el archivo XML. Ahí está creando unos archivos intermedios. Y por último vamos a aplicarle, acá yo le puse el numerito. Primero se ejecuta este samples, enter, luego se ejecuta el training y luego el de la conversión. Samples lo que hace es agarrar las imágenes positivas y negativas y convertirlas en un vector. Training es precisamente el entrenamiento que vemos aquí. Ese es el training, y crea un archivo que se llama vector.vet.
Ese vector.vet se tiene que convertir en un archivo XML que ven acá, myCascade.xml. ¿Está bien? Pero este tengo que hacer en el paso 3, que es la convert. Ejecuto este convert, enter, y va a generar el archivo XML. Entonces se hace en 3 pasos. Primero se crea un archivo de ejemplo que es a partir de los positivos y negativos, luego se entrena y luego se convierte ese archivo generado, que son intermedios, en un archivo XML. Y ese es todo el proceso que se hace. Bueno, y hasta ahí la clase de hoy entonces. Lo que les pido es que si puedan, la gente que les falta todavía hacer su trabajo práctico, básicamente voy a calificar por el proceso. Acá como pueden leer eso. Entonces, el trabajo práctico tiene una parte A y parte B. Ese archivo ya lo tienen que bajar para poder hacer. Y tienen tiempo de entregar, si es posible, hoy o a más tardar el viernes hasta las 12 horas de la mañana del mediodía, para que yo pueda ese día entregar la planilla a la universidad. Veo que la mayoría hizo, creo que faltan solamente 2 o 3 personas para hacer el trabajo práctico, pero les hago recordar a las personas que le faltan el trabajo práctico que por lo menos hagan algo para que les pueda valer los 10 puntos para poder calificar. Entonces les pido ese favor a la gente que les falta todavía. Les conviene tener los 10 puntos y no perder esos 10 puntos. Por eso les dejo acá a la gente que de repente no pudo entrar en la clase de hoy. Les pido un favor que hagan, porque son 10 puntos en juego. Y les pido que si hoy pueden hacer, hoy o mañana pueden hacer, la gente que les falta, y alzarlo en la plataforma. Resulta ser que este tiene fecha límite y los trabajos semanales pueden hacerlo después. Pueden hacerlo fin de semana inclusive. Y tienen más tiempo hasta antes de la época de los exámenes del recuperatorio o del final. Pero principalmente ahora necesitan hacer este trabajo práctico. Y con eso van a tener ya sus 10 puntos. Y acuérdense que los puntos en juego, si es que ustedes se fijan ahora, no suman 2 puntos, sino suman 5. También los trabajos prácticos semanales suman 5. Y como les recuerdo, básicamente el final va a ser sobre 30 puntos, no va a ser sobre 50. Les conviene ir acumulando en los trabajos prácticos para ganar puntos. Y hay gente de repente que le faltan más puntos que otros, y hay otros que están muy bien. Especialmente para esos que le faltan puntos, les va a servir bastante tener sus trabajos. Entonces les animo para que puedan hacer eso. Este es el trabajo práctico en sí que van a hacer. Básicamente van a leer y van a responder. Prolog es un lenguaje procedural o declarativo. Van a marcar declarativo. ¿Quién fue el creador del Prolog? Pueden buscar en internet. Es Alain Kolmerauer, básicamente el creador. Y después están las preguntas y respuestas que se hacen en el Prolog. Acá tienen que marcar cuál es el que está bien. Van a marcar una X al cual les parece que está bien. Y después tienen unos hechos en Prolog y las reglas. Y van a responder las preguntas. Está todo bien explicado ahí. Van a hacer un ejemplo parecido al que está acá. Un ejemplo que ustedes se imaginen en base a esto. Bien sencillito. Y luego van a responder unas cuantas preguntas. Acuérdense que le responde el Prolog yes o no. Entonces, de acuerdo al tipo de preguntas que pueden hacer. Jimena es madre de Ana y el Prolog le va a responder yes. Juan es padre de Ana, le va a responder
yes. Juan es padre de Jimena y le va a responder no. Y así ustedes hacen varios ejemplos acá. Juan es padre de Amanda, acá puede ser yes, no. Entonces van a ver esto y van a buscar si es verdadero o falso. Si es verdadero, entonces ponen yes, y si es falso le ponen no. Y ahí tienen el ejemplo. Y por último tienen un algoritmo recursivo de factorial. Y acá pueden explicar qué es un algoritmo recursivo en factorial. Y el algoritmo recursivo en factorial busca el algoritmo, utiliza en forma recursiva el factorial, y ese factorial el factorial de 5 es 120 y está desarrollado en Prolog. Eso es lo que pueden poner acá en respuesta. Y cuando se utiliza recursividad, lo que hace es que una función que se llame a sí mismo. Entonces ven acá lo que está en amarillo, es una función que se está llamando a sí mismo. Entonces yo, por ejemplo, en el lenguaje C defino una variable factorial, defino una función factorial, y dentro de esa misma función vuelvo a llamar a esa función. Entonces es una función que se vuelve a llamar a sí misma y tiene unos parámetros de salida para que pueda salir de ese ciclo infinito que se genera al hacer varias llamadas. Y esas son estas que dice cuando es 0 es 1 y cuando 1 es 0. Son las formas de salida que se tiene, que básicamente es esto mismo que ven acá. Para n es igual a 1 y para n es igual a 0, factor es igual a 1, que es lo mismo que está acá. Para factorial 0 es 1 y para factorial 1 es 1. Entonces pueden hacer y un paralelismo entre lo que es el lenguaje C y lo que es en Prolog, y explicar básicamente lo que entienden ahí. Y eso es todo el trabajo práctico que tienen que hacer. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.